Muy bien, vamos a dar inicio entonces a la actividad del día de hoy. Enrique, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Se escucha? Todo bien, ¿no? En orden. Sí, doctor, todo bien. Muy bien, entonces vamos a empezar la clase del día de hoy referida y empezamos con el tema de diseño de investigación epidemiológica. En las dos primeras clases tratamos sobre vigilancia, hablamos de brote la clase anterior y hoy ya empezamos con el tema de investigación epidemiológica y en esta parte vamos a desarrollar en un primer momento, que es en investigación epidemiológica uno, vamos a desarrollar toda la tipología en relación a lo que son los diseños de investigación. Luego vamos a hablar de los diseños de investigación descriptiva. Posteriormente, hoy hablaremos de uno de los tipos de diseño de investigación analítica, que son los estudios o los diseños de casos y controles, para que en la próxima semana hablemos en el tema de investigación epidemiológica 2, estemos tratando sobre los diseños de cohorte, que corresponden también a los diseños observacionales analíticos, y para terminar luego con los diseños experimentales y aspectos referidos a la ética en la investigación epidemiológica. Entonces, ese es el panorama que vamos a desarrollar en esta clase y en la subsiguiente. Entonces, en esta primera clase de diseños uno, como les hemos dicho, definiremos, luego clasificaremos los diseños, hablaremos de los descriptivos, luego de los analíticos y dentro de los analíticos hablaremos de los diseños de casos y controles para dejar en la próxima sesión los diseños de corte y los experimentales. Entonces, en esta oportunidad vamos a hablar fundamentalmente de los diseños de tipo observacional. Y ya vamos a ir viendo cómo diferenciamos un observacional de un experimental. Entonces, ¿qué significa o a qué nos referimos cuando hablamos de diseños de investigación epidemiológica? Los diseños de investigación epidemiológica se eh, trata de aquellos elementos que nos permiten a nosotros tener una aproximación para poder abordar un problema o situación investigada. Entonces ya vamos viendo ya a partir de esta primera premisa que los diseños de investigación responden a un problema o a una situación a investigar. Entonces, eso también es importante que entendamos, ¿no? Que el diseño no está eh, disociado de lo que queremos investigar o de lo que planteamos nosotros investigar. Por eso que no podemos partir nosotros preguntándonos o preguntando al profesor o diciendo o planteando, profesor, quiero hacer un estudio transversal, quiero hacer un estudio caso control. Sino para poder nosotros definir qué diseño vamos a utilizar, tenemos que saber el problema y consecuentemente la hipótesis. ¿Por qué? Porque como ustedes están viendo en esta transparencia, el diseño de investigación epidemiológica es una aproximación para poder responder, para poder abordar el problema o situación que queremos investigar. De ahí que es un elemento de suma importancia en todo proceso de investigación. En este proceso de investigación, en este ejercicio teórico, el investigador lo que va a hacer es definir y va a condicionar la forma, los procedimientos y el análisis que va a utilizar en la investigación. Dicho de otra manera, ya ustedes deben estar reflexionando, por eso se les pedía de que ustedes desarrollen un proyecto de investigación. Y el proyecto de investigación parte primero de la formulación del problema y aterriza en un planteamiento del problema. Y el planteamiento del problema es que nos va a guiar a lo largo de todo el desarrollo de nuestra investigación. ¿Por qué? Porque a partir de ello vamos a identificar, por ejemplo, las variables involucradas, las variables importantes involucradas en nuestra investigación. A partir de ello también vamos a poder nosotros decir qué tipo de diseño de investigación
queremos o debemos aplicar en concordancia con nuestro problema de investigación. Eh, También podemos decir de que los diseños de investigación son las diferentes formas de aproximarnos a responder eventuales hipótesis de trabajo. Entonces, nuevamente, problema, hipótesis. Luego de la hipótesis aparecen los diseños. Dependiendo de la hipótesis que nosotros planteemos, evidentemente vamos a plantear el tipo de diseño que corresponde. Y por eso que dice ahí hemos puesto en resaltado y en rojo, dice obedece al tipo de problema o variable que intentamos explicar. De ahí que es importante, y reitero nuevamente, definir adecuadamente el problema o circunstancia a investigar. Entonces, para hablar del diseño de investigación que vamos a aplicar, es clave y fundamental que partamos por definir de manera adecuada el problema o circunstancia que vamos a investigar. ¿Por qué? Porque a partir del problema o circunstancia a investigar, vamos a identificar o vamos a plantear las diferentes hipótesis. Y acá tenemos el famoso ciclo de la investigación epidemiológica, que como dijimos, inicia con el planteamiento del problema, le sigue a este planteamiento del problema la formulación de la hipótesis. Y en ese espacio, después de la formulación de la hipótesis, aparece el diseño de investigación. Luego que hemos planteado nuestro diseño de investigación, evidentemente vamos a proceder a la recolección de datos referente a qué? A las variables. Si es que hay variable independiente y dependiente, evidentemente referidas a esas variables, vamos a hacer el cálculo de las diferentes medidas epidemiológicas que existen, vamos a controlar las variables extrañas a la asociación en estudio para controlar los sesgos y confusores, vamos a hacer la verificación de la significancia estadística y vamos a hacer la interpretación de los resultados. Y a partir de esa interpretación de resultados, seguramente surgirán nuevos problemas de investigación. Y así se completa el ciclo de la investigación epidemiológica. Y eso es lo que hemos tratado de desarrollar y queremos, y estamos en ese proceso con ustedes, pues, ¿no? Ustedes han hecho primero el tema de su planteamiento, formulación, su diseño, han terminado su proyecto de investigación, han eh, procedido a la recolección de datos, están en el proceso de análisis de la información y luego vendrá pues con esta información y con lo contenido en su proyecto de investigación, surgirá en estas circunstancias que les hemos solicitado el artículo científico. ¿Ya? Entonces, ese es el proceso que van a seguir o que han seguido y que les va a servir, como yo les he dicho, y la utilidad de que ustedes hagan esta actividad en el establecimiento de salud, teniendo contacto con la realidad inmediata eh, referida al primer nivel de atención, es que le va a servir como una experiencia y un conocimiento previo para que ustedes, cuando tengan que elaborar su proyecto de investigación y ejecutar su investigación para obtener el título de médico cirujano, les sea fácil. En resumen, lo que queremos decir que el diseño siempre está luego de que hemos formulado la hipótesis. O sea, dicho de otra manera, ¿quién nos va a decir qué tipo de diseño de investigación vamos a utilizar? Va a ser la hipótesis que surge como respuesta al planteamiento del problema. Eso es importante que conozcamos. Y dependiendo de ello, por eso tiene que haber concordancia entre la formulación de la hipótesis y el diseño que yo quiero investigar. Dependiendo de lo que diga mi hipótesis, voy a decir qué tipo de diseño de investigación voy a utilizar. Los objetivos de la investigación epidemiológica son, primero, describir, por ejemplo, el estado de salud de las poblaciones. Segundo, explicar la etiología de las enfermedades. Tercero, por ejemplo, predecir el número de enfermedad y la distribución del estado de salud en las poblaciones. Y, en cuarto lugar, controlar la distribución de las enfermedades en la población. Entonces, esos son los objetivos fundamentales de la investigación epidemiológica. Ahora vamos a hablar de las diferentes maneras como nosotros podemos
clasificar los diferentes diseños de investigación epidemiológica. Y acá tenemos una tipología donde nos dice de que los diseños epidemiológicos pueden ser clasificados como estudios descriptivos o estudios analíticos. Y dentro de los estudios descriptivos nos dicen de que hay estudios descriptivos poblacionales y existen estudios descriptivos, estudios descriptivos poblacionales y estudios descriptivos individuales. Miren lo que les voy diciendo desde ahora. Estudios descriptivos poblacionales. Cuando yo les digo estudios descriptivos poblacionales, quiere decir que la unidad de análisis es la población. Mientras que cuando les digo estudios descriptivos individuales, la unidad de análisis son los individuos, son las personas. Dependiendo de eso, podemos decir que si yo hago un estudio descriptivo poblacional, este se va a llamar estudio de correlación o llamado también estudio ecológico. Mientras que dentro de los estudios descriptivos individuales tenemos el reporte de casos, la serie de casos y los estudios transversales. Ahí va a haber ya cuando hablemos de los estudios transversales, puede estar inmerso dentro de lo que son estudios descriptivos individuales o pueden estar inmersos dentro de los estudios analíticos observacionales. Eso lo vamos a ver más adelante. Y al final vamos a hacer un consolidado para que ustedes no se mareen, sino que yo les quiero dar las diferentes perspectivas en términos de cómo es que se clasifican los diseños de investigación epidemiológica. Bien, por el otro lado tenemos los estudios analíticos, los estudios descriptivos y estudios analíticos. Los estudios descriptivos, ya cuando también yo les he dicho, ¿no? Cuando hablamos de descripción, hablamos de la descripción en términos fundamentalmente de las variables eh, epidemiológicas descriptivas, tiempo, espacio y persona. Los estudios analíticos, y los estudios descriptivos lo único que hacen es pues describir una situación determinada, mientras que los estudios analíticos pueden ser observacionales o pueden ser estudios de intervención. Según esta clasificación, según la clasificación que les estoy mostrando, dentro de estos estudios analíticos observacionales tenemos los estudios caso control y los estudios de cohorte. Y los estudios de cohorte, según esta clasificación, son prospectivos y retrospectivos. Vamos a ver más adelante, algunos dicen que los estudios de cohorte también son ambipectivos. Pueden ser prospectivos y pueden ser retrospectivos. Luego tenemos dentro de los estudios analíticos los estudios de intervención, es decir, aquellos estudios donde se manipulan variables. Y en ese contexto de aquellos estudios donde se manipulan variables, aparecen los famosos ensayos clínicos. Entonces, hay estudios descriptivos y estudios analíticos según esta clasificación. Vamos a ver más adelante otra perspectiva de clasificación que nos va a servir para poder clasificar los diferentes diseños de investigación epidemiológica. Luego tenemos, si nosotros enfocamos la clasificación de los diseños epidemiológicos preguntándonos si hay o no hay intervención del investigador, podemos clasificar los diseños. Si hay intervención del investigador, se llama activa. Y ahí entran los estudios experimentales o cuasi experimentales. Si no hay intervención del investigador, entonces entramos dentro del grupo de los estudios de intervención pasiva. Y ahí clasificamos los estudios observacionales. Entonces, según la intervención del investigador, si hay intervención activa, y eso se llaman experimentales o cuasi experimentales, si no hay intervención, se llama pasiva, y esos son los famosos observacionales. Luego tenemos, según la direccionalidad, hay estudios que van de la causa al efecto o hay estudios que van del efecto a la causa. Y ya vamos a ver cuáles son aquellos, cómo se van a llamar esos estudios que van de la causa al efecto o los estudios que van del efecto a la causa. Luego, según la temporalidad, si tenemos el momento presente, hay estudios, el futuro y el pasado, hay estudios que pueden ser considerados prospectivos, que empiezan hoy y van hacia adelante. Hay estudios
que empiezan hoy y recuerdan la información pasada o recogen la información pasada. Eso se llaman retrospectivos. Y hay aquellos estudios que abarcan tanto el pasado como el futuro y a ellos les llaman ambipectivos. ¿Ya? Luego también podemos clasificar a los diseños de investigación epidemiológica de acuerdo al número de poblaciones estudiadas. Si es una sola población, miren, miren cómo vamos estructurando. Entonces, por el número de poblaciones estudiadas, si es una sola población, es descriptivo. Si son dos poblaciones, comparativo. Y estos comparativo también sería lo que dijimos anteriormente, analítico. Luego, por el número de mediciones hechas. Si yo hago una sola medición, se llama transversal, fotografía, ya les dije, ¿no? Si hay más de una medición, longitudinal, película. Y acá también ustedes vayan recordando los conceptos que les hemos mencionado, ¿no? Si yo hago un estudio transversal, ¿qué medida epidemiológica calcularé? Ya vayan respondiendo. Si yo hago un estudio longitudinal, es decir, hago más de una medición, ¿qué tipo de medida epidemiológica puedo calcular? Y en razón a ello, las otras mediciones que hemos conversado, que no solamente son las descriptivas, sino las medidas de asociación y las medidas de impacto potencial. De acuerdo al método de recolección de la información, pueden ser primarios, prospectivos o prolectivos, o pueden ser secundarios, retrospectivos o retrolectivos. Entonces, así también podemos clasificar los diferentes diseños de investigación epidemiológica. Luego, podemos también clasificar los diseños epidemiológicos preguntándonos lo siguiente. ¿El investigador asigna la exposición? Si la respuesta es sí, si la respuesta es sí, vamos a decir de que se tratan de un estudio o de un diseño experimental. La siguiente pregunta es, ¿el estudio experimental es aleatorizado? Si es sí, es un estudio aleatorizado controlado y a esto se le llama ensayo clínico controlado aleatorizado. Si es no, es un estudio experimental no aleatorizado. Entonces, también, dependiendo de la intervención, y también conversamos en las otras clasificaciones, esta clasificación lo que nos hace es eh, eh, unir los conceptos de intervención o de no intervención. Y donde hay intervención les llaman experimentales y dependiendo de una condición que lo vamos a hablar de manera amplia cuando hablemos de estudios experimentales y llamar esa condición la aleatorización o randomización, van a clasificar si es que hay randomización o aleatorización en estudios aleatorizados controlados o llamados también ensayos clínicos controlados aleatorizados, los famosos ECA. Y si no, los experimentales no aleatorizados. Entonces, esto todavía no se preocupen. Esto lo vamos a tratar de manera amplia. Sepan nomás que los estudios experimentales se caracterizan porque el investigador asigna la exposición. Es decir, dicho de otra manera, intervienen. En cambio, si es que no se asigna la exposición, estamos hablando de los estudios observacionales. Y luego nos preguntamos en los estudios observacionales, ¿hay grupo de comparación? Si la respuesta es sí, estamos hablando de los estudios analíticos. Entonces, ¿cuál es la característica de un estudio observacional analítico? Que existe un grupo de comparación. Eso es clave que recuerden, ¿no? Porque y eso ya van viendo de qué va a salir de su problema. Si mi problema, por ejemplo, es este, eh, mi pregunta de investigación es, ¿cuáles son los factores de riesgo relacionados con tuberculosis multidrogo resistente? Y mi hipótesis será, por ejemplo, los factores relacionados con tuberculosis multidrogo resistente son tratamiento, abandono del tratamiento, tener un familiar con tuberculosis multidrogo resistente, ¿no? Esa es mi hipótesis. Ya, yo lo que voy a necesitar es un grupo de comparación para decir si esos factores que yo estoy planteando como factores hipotéticos están o no están asociados. Entonces va a depender, como yo les he dicho, del ciclo de la investigación epidemiológica, va a depender
de la hipótesis para que nosotros digamos qué tipo de estudio vamos a desarrollar. En cambio, si yo digo, este, mi problema es, ¿cuál es la prevalencia de eh, mm, los conocimientos respecto al tratamiento de la tuberculosis en estudiantes de medicina? Ese es un problema que nos va a derivar en una hipótesis descriptiva. Por lo tanto, no voy a requerir yo un grupo de comparación. Y en ese caso, voy a desarrollar lo que ahora les vamos a mencionar. ¿Ya? Entonces, clave, los estudios observacionales pueden tener grupo control o grupo de comparación. Miren lo que les digo, grupo control o grupo de comparación. Si tienen grupo control o grupo de comparación, se van a llamar analíticos. Si no lo tienen, se van a llamar descriptivos. Dentro de los estudios analíticos, depende, pues, ¿no? Dice, si partimos de la exposición al evento, de la exposición al evento se va a llamar estudio de cohorte. Y se habla de cohorte concurrente y no concurrente. Esto lo vamos a ampliar también. Solo quiero que tengan una idea general de lo que estamos hablando, para que luego, cuando comencemos a desarrollar cada uno de los ítems, se ubiquen a través de este esquema de qué estamos hablando. En cambio, si nosotros partimos del evento a la exposición, estamos hablando de los estudios de casos y controles. O dicho de otra manera, ¿no? Si partimos de la causa al efecto, estudio de corte. Si el estudio parte del efecto a la causa, se llaman estudios de casos y controles. Si la exposición y el evento se miden al mismo tiempo, se van a llamar estudios transversales. Por eso les decía, los estudios transversales pueden estar ubicados si hay grupo de comparación, pueden estar ubicados dentro de los estudios analíticos. Si no hay grupo de comparación, se pueden incluir en este otro lugar, en los estudios descriptivos. Entonces serían estudios descriptivos, casos o reporte de casos, serie de casos, estudios transversales. ¿Ya? Entonces, clave que recuerden esta presentación, este PPT. Para resumir, les quiero mostrar esto. Esto ya sintetiza todo lo que hemos hablado anteriormente. Entonces, acá tenemos la realidad y vamos viendo de que hay elementos o hay estudios que están más cerca de la realidad. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que cuanto más cerca ven ustedes estos nombres de estos diseños, quiere decir que reflejan de mejor manera lo que realmente está ocurriendo en la realidad. Y ahí viene a colación lo que nosotros les comentamos en algún momento cuando hablamos de los criterios de causalidad, y uno de los criterios de causalidad era la evidencia experimental, ¿no? Y dijimos, cuando hablamos de todos los diferentes diseños, y ahora estamos en los diferentes diseños de investigación, dijimos, el mejor diseño para determinar causalidad son los experimentales, dijimos, ¿no? Pero cuando hablamos de los estudios observacionales que están de esta línea verde hacia el lado izquierdo, cuando hablamos solo de los estudios observacionales, el mejor diseño para determinar asociación causal es el estudio de cohorte. Y aquí está la respuesta, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de los estudios observacionales el que mejor refleja la realidad son los estudios de cohorte. Y cuando hablamos de todos los diferentes diseños de investigación, el que mejor refleja la realidad es el estudio experimental. ¿Ya? Entonces, los estudios experimentales pueden ser los preexperimentales, que se hacen en animales de laboratorio, los ensayos clínicos controlados, los experimentos naturales, como el que revisamos cuando hablamos de John Snow, y el estudio que analizó él en relación al cólera y el abastecimiento de la ciudad de Londres a través de dos empresas. Es un experimento natural, cuasi experimental, y los famosos ensayos comunitarios. Todo esto de acá, como les digo, lo vamos a desarrollar de manera amplia en la siguiente clase. Dentro de los estudios observacionales tenemos
los estudios descriptivos, esto que está con D, ¿no? Que hay un corchete, dice D, dice descriptivos. ¿Cuáles son descriptivos? Miren, transversales, si no hay grupo de comparación. Los estudios ecológicos, la serie de casos y el reporte de casos. Esos son los estudios descriptivos. Observacionales, los estudios analíticos observacionales, estudios de corte, estudios de casos y controles, y cuando hay grupo de comparación en el escenario de un estudio transversal, también lo constituyen los estudios transversales. Entonces, con esto ya debe estar claro a qué nos referimos cuando hablamos de estudios descriptivos, o primero, cuando hablamos de estudios observacionales o estudios experimentales. Para nuevamente recordar, si hay intervención, hay manipulación de variables, hay intervención del investigador, se llama experimental. Si no hay manipulación de las variables, se llama observacional. Dentro de los observacionales tenemos los estudios descriptivos y los de estudios analíticos. Dentro de los diseños descriptivos tenemos ecológicos, serie de casos, reporte de casos y los transversales no comparativos, diríamos, ¿no? Dentro de los estudios observacionales analíticos, estudio de corte, caso control y estudio transversal. Y esto se relaciona con lo que hemos revisado anteriormente, ¿no? Decíamos, parte de la exposición, un estudio observacional que parte de la exposición, es decir, de la causa al efecto, se va a llamar de corte. Un estudio observacional que parte del efecto se llama casos y controles. Los estudios observacionales donde simultáneamente se mide la causa y el efecto, por la variable independiente y la variable dependiente, estudios transversales. Entonces no hay ningún secreto. Por ejemplo, cuando ustedes relaten su material y métodos, tendrán que decir, pues no, el estudio es un estudio observacional porque no hay manipulación de la variable, es caso control porque se parte de la enfermedad, retrospectivo porque se recogerá la información la información que ya eh, sucedió o que ya ocurrió. Bien. Acá, ¿qué es lo que debemos de recordar en en esta parte? Es de que, miren, cuando nosotros conocemos muy poco o sabemos muy poco sobre un determinado problema a investigar, el diseño que vamos a utilizar y que va a tener la mayor utilidad va a ser el estudio o el diseño descriptivo. ¿No? Miren, si yo conozco muy poco, conocemos muy poco sobre un tema, a investigar, el diseño que vamos a aplicar va a ser un diseño descriptivo. ¿Por qué? Porque ya vimos que los diseños descriptivos lo que nos permiten es, a ver si apagan su micrófono, nos permiten generar hipótesis. Y a partir de la generación de hipótesis, si queremos comprobar estas hipótesis, lo que vamos a aplicar son los diseños analíticos. ¿Cuáles son las características de los diseños descriptivos? Lo que ya hemos conversado anteriormente, ¿no? Primero responde a la pregunta, ¿cuál es el problema o condición de salud de interés? Y nos va a permitir hacer una descripción clara y específica de este problema. Luego nos va a permitir responder dónde se produce el problema o condición de salud. Es decir, lo que vamos a hacer la descripción geográfica, es decir, en términos de espacio. También nos va a permitir responder quién tiene el problema o condición de salud. Y ahí vamos a describir la raza, el sexo, la ocupación, nivel socioeconómico, nivel educativo, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso está relacionado con la variable persona. También el diseño descriptivo nos va a permitir responder a la pregunta, ¿cuándo se manifiesta el problema o condición de salud? ¿En qué momento? ¿Qué patrón tiene? Tiene un patrón estacional, tiene un patrón cíclico, qué tipo de comportamiento tiene en el tiempo. Y estamos respondiendo a la variable tiempo. Entonces,
Como ven, las características de los diseños descriptivos responden a al análisis de las variables de la tríada epidemiológica: tiempo, espacio o persona, o tiempo, persona, espacio, o espacio, persona, tiempo. ¿Y qué va a permitir estos diseños descriptivos? Generar pistas para formular hipótesis, que luego van a ser susceptibles de ser comprobadas a través de los estudios analíticos, de los diseños analíticos. ¿Qué características tienen los estudios? ¿Qué ventajas y desventajas? Miren, ventajas de los estudios descriptivos: nos permiten, por ejemplo, descripción de casos raros. Cuando hacemos reporte de casos, descripción de casos raros. ¿Qué otra ventaja? Nos va a permitir generar hipótesis. Y también va a ser un estímulo para que realicemos más estudios. Generalmente empezamos pues haciendo estudios descriptivos y luego a partir de ello nos motivamos y nos estimula para que continuemos realizando otros tipos de estudios de investigación. Las desventajas tienen desventajas, eso también es importante conocer, como es el alto potencial de sesgo. Sesgo ya también hemos definido, ¿no? Ya ustedes, cuando yo les digo la palabra sesgo, involucra un concepto bien amplio. Y ahora vamos a conocer, en este contexto de los estudios epidemiológicos, los famosos sesgos de selección, sesgo de información y las variables o sesgo de confusión o confusores, que se llaman también. La otra desventaja es ausencia de grupos de comparación, por lo tanto no vamos a poder determinar asociaciones. Y la otra desventaja, que es imposible que nosotros consideremos si el azar está jugando un rol, ¿no? ¿Por qué? Porque no vamos a poder ejecutar pruebas de hipótesis, ya que no hay grupos de comparación. De ahí que decimos que unos dicen que los estudios descriptivos no tienen hipótesis, otros dicen que la hipótesis de los estudios descriptivos es intrínseca. O sea que dentro del problema ya está la hipótesis, a eso se refiere. Acá les traigo ejemplos, acá tenemos, no ejemplos, no, les traigo las características. Dijimos, dentro de los estudios descriptivos tenemos el informe o reporte de casos, la serie de casos y los estudios ecológicos, ¿cierto? Y en algunas circunstancias dijimos los estudios transversales, cuando no es un transversal comparativo. Y ya les voy a explicar a qué me refiero con cuando no es un transversal comparativo. El informe o reporte de casos es la presentación detallada de un determinado caso individual. Ejemplo, ocurre que un paciente desarrolla una manifestación rara respecto a un microorganismo. Un paciente sufre un cuadro de una infección por un microbio llamado micoplasma. Normalmente el micoplasma produce una infección respiratoria, en algunos les produce neumonía, pero en casos raros producen reacciones o manifestaciones dérmicas. Entonces es un caso poco frecuente. Ese caso poco frecuente, raro, es presentado de manera detallada, dándonos a conocer las diferentes manifestaciones clínicas que tiene el caso y además qué conducta se tuvo. Entonces, cuando hacemos ese tipo de reportes, estamos hablando de informes o reporte de casos. Si son 10 o menos casos, se llama reporte de casos. Ejemplo, yo tengo de ese caso que les he mencionado, paciente con micoplasma, tengo 8 casos y los junto y hago un artículo, eso se va a llamar reporte de casos. Representa un importante medio a través del cual la comunidad médica presta atención a las enfermedades nuevas o poco familiares. Para eso nos sirve, ¿no? Para llamarnos la atención. Yo estoy atendiendo en mi hospital y de repente tengo un paciente en quien tiene también una infección por micoplasma y presenta manifestaciones que fueron reportados en algún momento. Entonces va a permitir de que preste atención a este caso y en segundo lugar también me permita hacer la aproximación diagnóstica y el tratamiento.
1 a 3% de los artículos originales publicados en las revistas de medicina general más importantes son estudios de 10 pacientes o un número menor. Es decir, 1 a 3% de los artículos originales que son publicados en revistas importantes se llaman informes o reporte de casos. ¿Qué utilidad? Es fuente de ideas, de hipótesis acerca de la presentación, riesgo, pronóstico y tratamiento de la enfermedad. Hay una serie de procesos que han sido identificados por primera vez gracias al informe de casos. Ejemplo, el consumo de talidomida y los famosos defectos congénitos. Fue identificada esta asociación inicial entre talidomida y defectos congénitos gracias a el informe o reporte de casos. El síndrome de alcoholismo fetal, de igual manera, y la infección por hantavirus. Fueron puestos en evidencia inicialmente a través del informe o reporte de casos. A partir de ello, se tomó el interés, se hizo estudios a profundidad y se pudo determinar las asociaciones que ya se conocen. También nos permite dilucidar los mecanismos de la enfermedad y el tratamiento, ejemplo, alotano y hepatitis, también a partir de la observación de que pacientes que entraban a cirugía, luego que les ponían el alotano, desarrollaban un cuadro ictérico, se también permitió que se pueda determinar que el alotano estaba relacionado con la presencia de hepatitis. También nos permite la descripción de manifestaciones insólitas de la enfermedad, como les mencioné en el ejemplo anterior. Tiene limitaciones, primero que es de gran subjetividad personal, no permite hacer comparaciones, la presencia de algunos factores que nosotros podamos encontrar pueden ser solo coincidencias, no tienen una representación como una evidencia sólida para cambiar la práctica clínica. Y el otro problema de los reportes o informes o reportes de casos es que usualmente se reportan aquellos casos donde el resultado final fue exitoso, ¿no? Aquellos casos raros donde, por ejemplo, fallecieron o quedaron con secuelas, no son reportados, ¿no? Esa es la otra limitación que tiene el informe o reporte de casos. Acá les traigo un ejemplo de reporte de casos. Dice coexistencia de enfermedad celíaca y hepatitis autoinmune. Reporte de un caso y revisión de la literatura. Y nos dice acá, reportamos el caso de un paciente en quien se hizo inicialmente un diagnóstico de lupus eritematoso sistémico, documentándose posteriormente de enfermedad celíaca, serológica e histológicamente. La paciente, entonces, ¿cuál era la correlación? Que esta paciente con lupus además tuvo enfermedad celíaca. Eh, y nos hablan, además de eso, dice, esto llevó a la consideración de la hepatitis autoinmune, que se documentó mediante biopsia hepática a los 3 meses del diagnóstico, y lo que nos dan es la pauta de que este paciente con lupus, enfermedad celíaca, desarrolló una condición rara que es la hepatitis autoinmune y que tuvo tratamiento con prednisona y aciatropina y con lo cual lograron mejorar la situación, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de un reporte de casos donde una situación rara, que es una hepatitis autoinmune en un paciente con lupus y además eh, presente enfermedad celíaca y hepatitis autoinmune, y además nos dan las pautas del manejo que se siguió para tratar esta situación rara de la coexistencia de enfermedad celíaca y hepatitis autoinmune en un paciente con lupus eritematoso sistémico. Después tenemos acá otro reporte de casos que es la leishmaniosis cutánea, es una manifestación clínica inusual, ¿no? Entonces lo presentan como una condición clínica inusual y al final nos recomiendan considerar a la leishmaniasis en el diagnóstico diferencial cuando atienda úlceras crónicas dermatológicas atípicas. Entonces, cuando yo tengo un paciente que tiene una lesión dérmica atípica de evolución crónica, tengo que plantear la posibilidad de que se trate de una leishmaniosis cutánea. Entonces, como ven, un reporte de casos lo que nos permite es, y lo que les decíamos, es llamar la atención sobre manifestaciones
raras que se pueden presentar en el curso de ciertas enfermedades. Y este es un ejemplo de esa circunstancia o de ese reporte de casos. Luego tenemos la serie de casos. Entonces dijimos, reporte de casos, el reporte de un caso o hasta 10 casos acumulados. ¿Qué finalidad tiene? Primero, darnos a conocer la ocurrencia de ciertas condiciones raras en un contexto clínico determinado y que nos permite a nosotros prestar atención a esta situación cuando enfrentemos un caso con esas características. O también para darnos una pauta terapéutica, ¿no? Les comento de otro reporte de casos, por ejemplo, hay la meningitis, se produce por una serie de microorganismos de manera común, pero hay un microbio llamada la listeria que también produce meningitis. Entonces, eso también se hacen reporte de casos. ¿Por qué? Porque son condiciones raras y que están asociadas, por ejemplo, con el consumo de lácteos que no son pasteurizados. Y eso, si se presenta en un niño, es una condición rara y que tiene que ser reportado. ¿Para qué? Para que tengamos en cuenta cuando enfrentamos pacientes que tienen, por ejemplo, una meningitis y no evolucionan adecuadamente, plantear la posibilidad de que pueda tratarse de esa condición y hagamos la exploración epidemiológica respecto a los hábitos alimenticios de este niño, ¿no? Luego tenemos la serie de casos, que es el estudio de un grupo de mayor tamaño de pacientes, más de 10 con una enfermedad determinada. Y esos son lo que ustedes conocen. Por ejemplo, dice características clínicas epidemiológicas de los pacientes con apendicitis complicada. Entonces yo reúno a esos pacientes, comienzo a hacer la descripción en términos de tiempo, espacio y persona. A eso se llama una serie de casos. Y es una forma frecuente de describir el cuadro clínico de una enfermedad. Entonces decimos, los pacientes con este, apendicitis complicada, ¿qué características tienen? Por ejemplo, el 80% se automedica, por decir, ¿no? La manifestación eh, clínica, el 60% presenta eh, fiebre moderada, ¿no? Pues esa es la descripción de las características de un grupo de individuos con una determinada enfermedad. Es una descripción atemporal, ¿no? Porque reunimos a pacientes que ya tuvieron la eventualidad y comenzamos a hacer la descripción. Acá, ¿qué limitaciones tiene? No se puede calcular la frecuencia para la población, ¿no? Entonces, es poco difícil. Si yo tengo 100 pacientes con fiebre tifoidea o con apendicitis complicada, y el 60% son varones y el 40% son mujeres, no puedo hablar de la eh, prevalencia, por ejemplo, porque no tengo el denominador, que es la población. La otra cosa es que no podemos generalizar la información, es decir, no tiene validez externa y no posee grupo control. Ejemplo de serie de casos, tenemos el estudio de los pacientes con SIDA y la descripción de las diferentes manifestaciones que tuvieron ellos, ¿no? Por ejemplo, la neumonía por neumocistis carini, cuando se hizo la descripción de estos pacientes con SIDA, el 50% tenía esta condición, el 28% había desarrollado sarcoma de Kaposi y el 8% tenía neumonía por neumocistis carini más sarcoma de Kaposi y otras enfermedades oportunistas el 14%. Esto permitió relacionar, ¿no? este daño con la presencia de esta enfermedad. Luego también el tema de la lumbalgia y el tema de la protrusión discal, que también parte de una serie de casos. Acá les presento ejemplos de serie de casos. Leptospirosis, serie de casos en un centro penitenciario de la costa de Ecuador, ¿no? Y ahí dicen, a ver, ¿esto qué sería? ¿Una serie de casos o un reporte de casos? Tarea. Entonces, miren, se describen los casos de dos pacientes inicialmente diagnosticados como dengue e infección urinaria. Los pacientes eran personas privadas de la libertad,
en la misma prisión y estuvieron en contacto con agua dulce estancada aproximadamente 2 semanas antes del inicio de los síntomas durante la fiesta de carnaval, siendo el sitio probable de contaminación. El tiempo transcurrido entre el ingreso al hospital y la sospecha de leptospira fue de 4 días para el paciente del caso 1 y 2 días para el caso 2, entre el ingreso y la confirmación diagnóstica, ¿no? Entonces, ¿esto qué sería? ¿Una serie de casos o un reporte de casos? Entonces, Un acá les he reporte de puesto casos. también reporte de casos. Esto también es importante de que ustedes vean, ¿no? Sí, venía a colación de que es importante de que veamos qué es lo que estamos mostrando, pues, ¿no? Dice acá, no dice leptospirosis, serie de casos. Así es el título, pero miren lo que dice acá. Se describen los casos de 2 pacientes. Entonces, técnicamente, esto, por más que diga serie de casos, no es una serie de casos. Se trata de un reporte de casos. ¿Ya? Sí, por eso lo traía a colación este ejercicio, este ejemplo. Perfecto. En cambio, esto sí, y ahí lo he resaltado todavía, ¿no? Incluye 21 pacientes con diagnóstico de vía biliar difícil, todos tratados mediante una técnica endoscópica entre tal fecha y tal fecha, nos hablan los resultados, qué porcentaje fue de la canulación exitosa y etcétera. Concluyen que esta técnica endoscópica realizada por manos expertas es fácil, segura y clínicamente efectiva para el manejo de la vía biliar difícil en Latinoamérica, ¿no? Entonces, acá sí, fácilmente podemos identificar que se trata de una serie de casos. ¿Por qué? Porque tenemos un grupo de 21 pacientes con diagnóstico de vía biliar difícil a quienes les sometieron a un procedimiento endoscópico percutáneo para tratar esta condición. Entonces ya con estos ejemplos vemos, y vean esto, tengan cuidado con esto, dice serie de casos, pero miren lo que dice el contenido. Bien, ahora vamos a hablar de los diseños ecológicos o de los estudios ecológicos. ¿Cuál es la característica fundamental de un estudio ecológico? Que la unidad de análisis es la población. Recuerden, el único diseño epidemiológico que tiene como unidad de análisis a la población se llama diseño ecológico. Todos los demás diseños tienen como unidad de análisis al individuo, ¿ya? Y lo que hace es, utiliza, y ahí lo dice, pues, ¿no? Utiliza datos de la población. Miren, datos de la población. Y yo les digo, a veces confundimos, ¿no? Digo, los estudios ecológicos, para que ustedes puedan diferenciar, nos referimos a datos poblacionales, teniendo en cuenta digamos, los aspectos geográficos. Yo digo, población de San Juan del Urigancho, población de Villa María del Triunfo, población de San Martín de Porres, población de Surco. A eso se refiere cuando hablamos de estudios ecológicos y en términos de población. ¿Por qué? Porque a veces viene la discusión, pero profesor, ¿qué es una población? Es un conjunto de individuos que tienen características similares. Sí, pero la característica que tiene el estudio ecológico, que está referido a datos poblacionales, teniendo en cuenta los aspectos geográficos, o sea, población geográficamente situada, ¿no? La población del Perú, la población de Japón, la población de Chile, la población de Ecuador, la población de España. A eso se refiere los estudios ecológicos y ese contexto de datos poblacionales. ¿Ya? Eso es importante y nuevamente les digo, el único diseño epidemiológico que usa como unidad de análisis a la población se llama estudio ecológico. Y ahí está, acá tenemos, queremos ver la tasa de infarto agudo de miocardio y el nivel de exposición a la contaminación ambiental. Entonces, estamos relacionando el nivel de enfermedad con el nivel de contaminación, la exposición. O sea, hay una enfermedad y hay una exposición. ¿Qué es lo que les queremos decir acá? Es de que el nivel de enfermedad y exposición se mide a nivel de población, de la población de San Juan del Urigancho, de la población de San Martín de Porras, esta es la población de Surco, esta es la población de La Molina, esta es la población de Villa María del Triunfo, y etcétera. Entonces, en cada una de esas poblaciones mido el nivel de la enfermedad
y el nivel de la exposición. A partir de ello, lo que yo voy a construir es esto y voy a tratar de determinar si existe o no existe una relación entre el nivel de la exposición y el nivel de la enfermedad. ¿A qué? Teniendo en consideración que la unidad de análisis, la población. Eso es lo que voy a decir. Hay un nivel de exposición de 10 y cuál es el nivel de la tasa de la enfermedad para la población D, para la población F, para la población H, para la población G y así sucesivamente. Y a partir de ello, diré si existe una correlación entre el nivel de exposición y el nivel de enfermedad. Pero esto me va a permitir a mí determinar que existe una asociación causal. Primero, porque se trata de un estudio ecológico y los estudios ecológicos son estudios descriptivos, que lo que nos van a permitir es determinar o plantear hipótesis. Y ahí dice, permite relacionar exposición y enfermedad observada en poblaciones, lo que ya les he dicho, lo que permite relacionar exposiciones y enfermedades observadas en poblaciones. Es difícil determinar una secuencia temporal. ¿Qué fue primero, la exposición o la enfermedad? No es en un estudio ecológico, no podemos determinar secuencia temporal. Son útiles, sí, los estudios ecológicos para generar hipótesis y son susceptibles de error sistemático, de sesgo. Acá les muestro un ejemplo de un estudio ecológico donde correlacionan el consumo per cápita de consumo de carne per cápita, ¿no? Y la presencia de la incidencia de cáncer de colon por 100.000 mujeres. Y nos plantean una serie de países, ¿no? Miren, y cada puntito es una población, pues, ¿no? Es una población, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Polonia, etcétera, Japón, y vamos viendo cómo van relacionando, dice, lo que estamos viendo es a mayor consumo per cápita de carne, existe mayor incidencia de cáncer de colon en mujeres. Eso es lo que nos dice. Entonces acá lo que podemos decir es que existe una correlación. A mayor consumo per cápita de carne, existe mayor incidencia de cáncer de colon. Pero no nos quiere decir de que el consumir más carne produce cáncer de colon. Más bien, esto lo que nos va a generar es una hipótesis. Y a partir de esa hipótesis tendremos que comprobar desarrollando estudios estudios, perdón, analíticos, ¿no? Estudios de caso control, estudios de corte. Entonces, miren, no se olviden, los estudios ecológicos son los únicos estudios que tienen como unidad de análisis a la población. Entonces, cada punto no es un individuo, es una población. Acá está otro ejemplo, dice consumo de huevo y mortalidad por cáncer de colon y recto. Entonces se hizo un estudio ecológico para ver cómo era el consumo de huevo en términos del porcentaje de la ingesta energética y la presencia de la mortalidad por cáncer de colon. Y cada uno de estos puntitos significa una población, en este caso un país, ¿no? Argentina, Cuba, Polonia, Italia, Reino Unido, Bélgica, Francia, etcétera, etcétera, etcétera. Israel, Japón. Y lo que tratan de ver si existe una correlación entre el consumo de huevos, en términos, esto es el porcentaje de energía que aporta y el desarrollo de o la muerte por cáncer de colon. Entonces, son estudios ecológicos. ¿Qué es lo que debemos recordar acá? Es de que estos puntitos no son individuos, son poblaciones. Y ahí debemos de tener en cuenta este problema que genera los estudios ecológicos, la famosa falacia ecológica. ¿Qué es la falacia ecológica? Es cuando nosotros los resultados
que obtenemos de un estudio ecológico lo queremos extrapolar a nivel individual. Entonces, cuando yo, teniendo un resultado de un estudio ecológico, digo que esto que ocurre en un estudio ecológico ocurre en un individuo. Esa es la famosa falacia ecológica. Entonces, es aceptar asociaciones que ocurren a nivel poblacional y llevarlos al nivel individual. Esa es la falacia ecológica. Dicho de otra manera, si nosotros hacemos eso, estamos cometiendo la falacia ecológica. Y como dice acá, sesgo ecológico, falacia ecológica, donde se hacen inferencias a nivel individual a partir de información procedente del nivel ecológico. ¿Por qué? Debido a que existe heterogeneidad en la exposición y los efectos entre los individuos que forman el grupo. Entonces acá decimos, la tasa de suicidio en los protestantes es 11 en 1000 y en los católicos 25 por 1000. Si nosotros decimos, si tú eres católico, entonces tu riesgo de sufrir, de tener suicidio es mayor que los protestantes, si llevamos eso a nivel individual, estamos cometiendo lo que nosotros conocemos con falacia ecológica, porque probablemente esta situación no ocurre a nivel individual, sino solo a nivel grupal. ¿Ya? A eso se refiere la famosa falacia ecológica. De ahí que los resultados que obtenemos nosotros a nivel de un estudio ecológico no lo podemos llevar a nivel individual. Porque si hacemos eso, podemos cometer el famoso sesgo o falacia ecológica. Hay un ejemplo bonito, les pediría de que revisen en el libro de Gordis, referido a consumo de este, chocolates y los premios Nobel. Y ahí les explican de manera muy interesante a qué se refiere el tema de la falacia ecológica, ¿no? Entonces, se ha correlacionado de que cuanto los países donde hay más consumo de, este, eh, de chocolate tienen el mayor número de premios Nobel. Entonces, allá entonces, si tú consumes chocolate, tienes la posibilidad de ser un premio Nobel, ¿no? Esa es la famosa falacia ecológica. Revísenlo, interesante, está en el libro de Gorbis. Ventajas, son baratos y rápidos, pueden representar el primer paso para investigar una relación causal, pueden ser, si los datos secundarios son confiables, son útiles para generar hipótesis etiológica y son útiles para evaluar intervenciones, programas, políticas, ¿no? Sí, son útiles los estudios ecológicos, ejemplo, programas de fluorización en la comunidad, son intervenciones poblacionales, van a ser útiles estos estudios ecológicos en esas circunstancias. Desventajas, su capacidad para hacer inferencia causal está limitada por el problema de la falacia ecológica. Frecuentemente es difícil que separemos los efectos de dos o más factores. O sea, realmente el factor que estamos estudiando, ejemplo, consumo de huevo, ¿tendrá que ver con las muertes por cáncer? ¿O hay otros elementos que están interviniendo ahí? Entonces, en los estudios ecológicos es difícil separar la presencia de dos o más factores de riesgo que puedan explicar la ocurrencia de un determinado evento. La otra es que a veces queremos estudiar algunos factores que no están disponibles a nivel agregado o grupal y con frecuencia no es posible determinar si la exposición precedió a la enfermedad, es decir, no podemos determinar la relación de temporalidad. Hay una ambigüedad temporal. Podemos hacer una serie de análisis, podemos calcular medidas, dependiendo, ¿no? Sí, qué medidas estamos utilizando, podemos calcular prevalencia, incidencia, mortalidad, podemos usar medidas de asociación como el coeficiente de correlación de Pearson, de Spearman, que es lo que hemos estado viendo, o coeficientes de regresión. Podemos también determinar medidas de impacto potencial. ¿De qué va a depender? Va a depender de las mediciones que nosotros seleccionemos en el contexto del desarrollo de un estudio ecológico. Bien, ahora vamos a pasar a los estudios transversales. Yo ya les decía, los estudios transversales pueden ser considerados como estudios descriptivos o como estudios analíticos. Ejemplo de estudio descriptivo es, dice,
queremos determinar este, la aceptación del Congreso. Eso, por ejemplo, es una medida de prevalencia, porque seleccionamos una población, esta población se le pregunta, ¿está usted o no está de acuerdo? Sí o no, tenemos el denominador, que es la población, la muestra que hemos tomado, y el numerador, los que dicen sí, los que dicen no. Ah, esa es una prevalencia. Varias medidas de prevalencia nos pueden dar una tendencia, ¿no? O sea, yo mido semanalmente, mensualmente la tendencia de la aprobación del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, y de acuerdo a cómo yo veo, voy a poder decir la tendencia. Entonces, ahí hay un ejemplo de lo que es un estudio transversal. El estudio transversal, no se olviden, el estudio transversal tiene ligado de manera inherente el concepto de la medida epidemiológica llamada prevalencia. Y aquí lo dice, un estudio transversal está dirigido a estimar la prevalencia de una condición. Por eso a los estudios transversales se les conoce también como estudios de prevalencia. No se olviden, ¿ah? No se olviden, porque a veces ocurre de que en sus estudios que ustedes desarrollen, en sus investigaciones, dicen el diseño de investigación es transversal y cuando comienzan a desarrollar los resultados dicen la incidencia. Entonces, recuerden, los estudios transversales tienen inmersos el concepto de prevalencia. Por eso se llaman también estudios de prevalencia. Los estudios transversales son una fotografía. Entonces ya les puse un ejemplo de un estudio transversal no comparativo. Tienen todas estas denominaciones, les he querido poner los estudios pues, transversal, de prevalencia, de corte, encuesta, y etcétera. Y también acá les he remarcado, estudios transversales pueden ser descriptivos o los estudios transversales pueden ser también analíticos. Ya les puse el ejemplo de un estudio transversal descriptivo. Entonces, cuando yo simplemente determino la prevalencia, ¿cuál es la prevalencia de el bajo conocimiento sobre a ver, sobre qué, cuál es la prevalencia del bajo conocimiento de los trastornos alimentarios, ¿no? Ah, ahí yo estoy hablando de un estudio transversal descriptivo. ¿Por qué? Porque yo voy a de mi población, voy a seleccionar una muestra y en esa muestra voy a investigar cuál es el nivel de conocimiento de las personas en relación a los trastornos de la conducta alimentaria. Y ahí voy a tener quienes tienen alto, medio, bajo. Eso se trata de un estudio transversal descriptivo. En cambio, los estudios transversales comparativos lo que van a hacer es permitir comparar entre uno y otro grupo. Ya lo vamos a ver cómo. Entonces, ¿cuáles son las características de estos estudios transversales? Que la exposición y la enfermedad se miden de manera simultánea entre los individuos de la población estudiada. Entonces, ya a partir de ello vamos diciendo de que a partir de un estudio transversal tampoco vamos a poder determinar el criterio de temporalidad. La otra cosa, la otra característica es que representan una muestra de una población determinada, pues, ¿no? Esa es la otra característica. La otra característica brinda información acerca de la frecuencia y distribución de diferentes enfermedades. La otra característica, el diseño es sencillo, es un diseño relativamente sencillo. Seguramente muchos de ustedes han desarrollado un estudio transversal en su establecimiento de salud. Brinda información acerca de factores de riesgo, y luego se realiza en un periodo único, breve y bien delimitado, ¿no? Entonces, ustedes, por ejemplo, van a hacer un estudio y dice, queremos determinar cuáles son los factores que están relacionados con anemia en los niños del centro educativo X. Entonces, ahí lo que van a desarrollar de acuerdo al problema que han planteado va a ser un estudio transversal. ¿Y qué les va a permitir ese estudio transversal?
tener información acerca de esos factores de riesgo. Y la otra característica que también han visto es que se realiza en un periodo único, breve y bien delimitado. ¿Por qué? Porque lo que ustedes hacen es toman una muestra de sangre para ver el nivel de hemoglobina y definir quiénes tienen y quiénes no tienen anemia, y luego también investigar en a todas esas personas los diferentes factores que ustedes han considerado que están relacionados con la presencia de anemia. El problema es de que este tipo de estudios, como mide simultáneamente la exposición y la enfermedad, no sabemos qué fue primero. Si primero fue la anemia o el factor de riesgo, o el factor de riesgo y luego la anemia, ¿no? Ese es el problema que tienen este tipo de estudios transversales. Tiene ventajas, sencillos, económicos y rápidos. Entonces ya a partir de ello, por ejemplo, si ustedes están interesados en tener información de manera rápida y consecuentemente terminar un proyecto de investigación, un estudio transversal tiene esas ventajas. Primero que es sencillo, no les va a significar gran gasto y van a ser rápidos. La otra ventaja determina la prevalencia de la enfermedad o de la exposición, ya decíamos, ¿no? De la enfermedad o de la exposición. Luego, la información se puede obtener con facilidad, no es dificultoso, puede ser útil para la planificación, el seguimiento y la evaluación de la salud pública, ¿no? Entonces, ¿por qué? Ya dijimos, la prevalencia tiene utilidad desde el punto de vista administrativo. Recuerden, clase 3 me parece que les dije, ¿no? ¿Cuál es la utilidad de la prevalencia? Nos permite a nosotros este, utilizar esta información desde el punto de vista administrativo. Y ahí está, ¿no? Pues tiene importancia estos estudios desde la perspectiva de la salud pública. ¿Y por qué? Porque la medida epidemiológica que vamos a obtener se llama prevalencia. Dan un perfil de la población en poco tiempo en cuanto a uno o más problemas de salud, y varios estudios transversales permiten obtener conclusiones acerca de cambios dados en ciertos periodos. Lo que les comenté también, ¿no? La, 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 dif- eh, Estudios transversales repetidos nos pueden dar una tendencia en relación a un problema de salud determinado o un problema que estamos investigando. Desventajas, es difícil derivar relaciones, o sea, dicho de otra manera, los estudios transversales no son de utilidad para determinar o para fortalecer una asociación causal. También no se pueden hacer deducciones con respecto a los factores de riesgo presentes en épocas anteriores al estudio. ¿Por qué? Porque lo que el estudio transversal mide lo que ocurre en el momento que estamos evaluando, ¿no? No nos va a permitir a nosotros decir qué pasó anteriormente. Solo se pueden hacer conjeturas tentativas sobre factores presentes en el momento del estudio. La otra desventaja, la prevalencia de un resultado depende de qué? De la incidencia de la enfermedad, así como de la duración de la supervivencia para el resultado. Eso también es importante que recuerden, y esto lo vimos, ¿no? La prevalencia es igual a la incidencia o es directamente proporcional a la incidencia y la duración media de la enfermedad. Entonces, también los resultados pueden verse afectados por esta condición, porque de repente, cuando hacemos un estudio de prevalencia, solo vamos a poder nosotros entrevistar o obtener los factores que estamos evaluando en los sobrevivientes, sin saber qué ocurrió en los que fallecieron. Entonces, también esto nos puede llevar a la presencia de los famosos sesgos. Ya, por lo tanto, son estudios que son propensos a sesgos. Eso también es importante que recuerden, ¿no? Todos los estudios, de una u otra manera, tienen sesgos y tienen confusores. Lo importante es que sepamos que el diseño que estamos aplicando tiene limitaciones y que cuando nosotros hacemos la discusión, reconozcamos estas limitaciones. O sea, eso es importante, ¿no? Y no querer pretender con un determinado diseño tener conclusiones que no son posibles a partir de ese determinado diseño de investigación. Como es un estudio transversal, tenemos una población, a partir de ello tenemos una muestra y estimamos de manera simultánea, como dice acá,
al mismo tiempo la exposición y el resultado. A partir de ello, podemos calcular la prevalencia y podemos calcular los famosos odds ratios. Entonces, así es un diseño transversal. Tenemos una población, obtenemos una muestra, medimos simultáneamente la exposición y el resultado y luego estimamos la prevalencia de la exposición y del resultado. Y luego podemos calcular los famosos odds ratio, que ya ustedes lo saben también. Entonces, para resumir es así, tenemos una población, obtenemos una muestra, en la muestra vamos a encontrar algunos que tienen la enfermedad y la exposición, algunos que no tienen la exposición, pero tienen la enfermedad, algunos que no tienen la exposición, pero tienen la enfermedad, y vamos a construir esto, o sea, los enfermos, no los casos, sino los enfermos y los no enfermos. Eso es lo que ocurre cuando yo les decía, ah, vamos a un colegio y vamos a determinar los factores que están relacionados con anemia. Lo que hacemos es tomamos la muestra y vamos a identificar a los que tienen anemia y a los que no tienen anemia, ¿cierto? Y luego a los que vamos a preguntarles también simultáneamente si, por ejemplo, consume suplemento de hierro, no consume suplemento de hierro, por ejemplo, ¿no? Entonces, de los que son enfermos, van a referir que sí consumen y otros que no consumen. De igual manera, de aquellos que no son enfermos, unos van a consumir y otros no van a consumir. Y a partir de ello es que vamos a construir esto que estamos viendo, que es la famosa tabla de 2 por 2. Que tendríamos acá los enfermos que tienen el factor de riesgo, los no enfermos que tienen el factor de riesgo, los enfermos que no tienen el factor de riesgo y los no enfermos que no tienen el factor de riesgo. Y a partir de ello vamos a poder obtener la famosa tabla de 2 por 2 y vamos a poder calcular las medidas epidemiológicas de la fuerza de asociación que les hemos enseñado. Así es como se desarrolla un estudio transversal, ¿no? Entonces, lo que les decía, nosotros tomamos una población, en esa población encontramos a los anémicos y a los no anémicos. Entre los anémicos y no anémicos tenemos unos que tienen la exposición, otros que no tienen, y a partir de ello construimos esta tablita de 2 por 2. Y a partir de la tabla de 2 por 2, que acá tenemos, ¿no? Miren, estos son los expuestos, A y C son los expuestos, y B y D, perdón, A y C son los enfermos, y B y D son los no enfermos. Dentro de los enfermos anémicos, por ejemplo, hay unos que van a decir que no consumieron el suplemento y otros que consumieron el suplemento. No enfermos, igualmente, unos que consumieron y otros que no consumieron. A partir de ello vamos a construir nuestra tablita de 2 por 2. Y consecuentemente podemos calcular estas medidas epidemiológicas que aparecen ahí. Primero, la prevalencia de la enfermedad, que es la prevalencia total, que sería todos los enfermos entre la población total, la prevalencia de enfermedad en los expuestos y la prevalencia de la enfermedad en los no expuestos. A sobre A más B es prevalencia en los expuestos, C sobre C más D, la prevalencia de la enfermedad en los no expuestos, ¿cierto? Y a partir de ello podemos calcular estas medidas de acá, que es la famosa razón de prevalencias y el odds ratio. Entonces la pregunta sería acá la siguiente: ¿cuándo voy a calcular la razón de prevalencias y cuándo puedo calcular el OR? ¿No? Porque me están mostrando dos medidas epidemiológicas. Entonces, cuando la prevalencia de la enfermedad es baja, la medida de la asociación que podemos usar es la razón de prevalencia. Cuando la prevalencia es elevada, debemos calcular el OR como medida de la fuerza de asociación. Y esto tiene que ver porque, al igual que cuando hablamos de razones de incidencia, la razón de prevalencia se aproxima al OR cuando la prevalencia es baja. Entonces, por eso, en esas condiciones, cuando la prevalencia es baja,
podemos calcular la razón de prevalencia porque se va a asemejar al OR. En cambio, cuando la prevalencia es alta, preferiblemente es que calculemos el OR. ¿Ya? Entonces, al igual que cuando hablamos en las razones de incidencia. Uso de los estudios transversales, ¿ya? En salud pública, prevalencia de la enfermedad, estilos de vida, en la práctica clínica. ¿Se acuerdan esta palabrita? Probabilidad pre-prueba de la enfermedad. Tienen que recordar, porque esto lo conversamos, recuerdan ustedes, en la reunión de pruebas diagnósticas, ¿no? Y ahí hablamos de la probabilidad preprueba, que es la famosa prevalencia. Y que esa prevalencia tiene que ver con los valores predictivos. También en el contexto de los servicios sanitarios nos permite determinar la prevalencia, por ejemplo, del uso de los servicios sanitarios, determinar los determinantes del uso de los servicios sanitarios y en investigación nos permite sugerir hipótesis etiológica, nos permite explorar asociaciones y también, miren, los estudios transversales son el corte basal de los estudios de cohorte. O sea, yo quiero hacer un estudio de cohorte sobre anemia y factores de riesgo, tengo que hacer primero un estudio transversal. ¿Para qué? Para identificar a los que tienen anemia y a los que no tienen anemia. Y a partir de ello, en los que no tienen anemia, empezaré el estudio de cohorte. Entonces, también es un corte basal de los estudios de cohorte, el estudio transversal. Acá tenemos un ejemplo, hipertensión arterial en adolescentes, en MOA, prevalencia y características clínicas. Y ahí tenemos este, las características, denle una leidita y concluyen, dice, la prevalencia de la hipertensión arterial en adolescentes incluidos en la investigación fue superior a la reportada en Cuba. El mayor porcentaje de pacientes con prehipertensión y hipertensión arterial se evidenció en mayores de 19 años de edad, varones y color de piel negra, ¿no? Pero hay un ejemplo de estudio de prevalencia. Acá, prevalencia y factores asociados a la intención de vacunarse contra la COVID-19 en el Perú. Entonces hacen un estudio para ver cuál es la prevalencia de la intención de vacunarse y qué factores están asociados con esa intención de vacunarse. Y concluyen que 3/4 de los encuestados manifiestan su intención de vacunarse. Entonces, la prevalencia, si son 3/4 partes, 75% de prevalencia de la intención de vacunarse. Y además identifican factores potencialmente modificables que podrían mejorar la aceptación de la vacuna. Bien, entonces miren, hemos hablado de los estudios descriptivos, hemos hablado dentro de los estudios descriptivos, hemos hablado de los estudios, la serie de reporte de casos, serie de casos, estudios ecológicos, y hemos dicho de que los estudios transversales están en el grupo de los estudios descriptivos y también se incluye dentro de los estudios analíticos. Ahora, vamos a hablar de aquellos estudios que están consideradas solo en el grupo de la epidemiología analítica. Y ya les dijimos, para que si hay grupo de comparación, decimos que es un estudio analítico, ¿no? Eso lo dijimos. Entonces, la epidemiología analítica, la otra cosa, recuerden, cuando hablamos de estudios descriptivos, los estudios descriptivos responden a las preguntas cuándo, dónde, quién, cuándo y dónde, ¿cierto? En cambio, la epidemiología analítica va a responder a la pregunta ¿por qué ocurre esta situación? Y ahí vamos a identificar los diferentes factores que están relacionados con la ocurrencia del evento. Entonces, la epidemiología analítica, como dice acá, estudia determinantes de la enfermedad probando hipótesis. Cuando yo quiero probar hipótesis, mi diseño epidemiológico tiene que ser un diseño analítico. Y dentro de los analíticos, ya les dije, estudio transversal comparativo y lo que vamos a ver ahora, que son los estudios de caso control y los estudios de corte. Entonces, ¿cuál es la dinámica de los estudios epidemiológicos? Primero empezamos con los estudios descriptivos, ya dijimos, y los estudios descriptivos lo que nos van a permitir es a nosotros construir modelos y formular hipótesis. A partir de esa formulación de hipótesis vamos a plantear estudios analíticos para probar hipótesis. Luego analizaremos los resultados y a partir de este análisis de resultados seguramente surgirán nuevos estudios descriptivos o nuevas hipótesis.
Esa es la dinámica de los estudios epidemiológicos, ¿no? Por eso yo les comento, empezamos con un determinado tema y a partir de ese tema podemos seguir eh, a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque siempre del análisis de los resultados, van a aparecer nuevas condiciones o nuevos enfoques respecto al mismo tema y por lo tanto habrá la posibilidad de sugerir nuevos estudios, ya sean descriptivos o nuevos estudios que puedan probar hipótesis. El objetivo de los estudios epidemiológicos analíticos es determinar pues, la existencia de factores de riesgo respecto a una determinada enfermedad. O a partir de una determinada enfermedad, identificar qué factores están involucrados en la ocurrencia de dicha enfermedad. Y ahí vamos a hablar de los famosos diseños de casos y controles. Como ven ahí, dice, es un estudio observacional analítico. ¿Por qué? Porque hay un grupo de comparación. Se compara un grupo de casos, es decir, un grupo de enfermos, con un grupo de no enfermos. ¿Cuáles son los principios del modelo? Deben ser representativos de la población y deben ser comparables. Es decir, que sean grupos que solo van a diferir en la característica que estamos estudiando. Hay problemas si los grupos no son representativos. Si no son representativos, las conclusiones se van a limitar al grupo. Es decir, solamente vamos a poder tener el tema de la validez interna, más no la validez externa. Si los grupos son representativos, pero no son comparables, entonces los efectos pueden estar influenciados por otras características del sujeto. Es decir, si los grupos son representativos, pero no comparables, lo que va a ocurrir es que se van a presentar asociaciones que llamamos espurias o asociaciones que tienen que ver con la presencia de los famosos sesgos. ¿Cómo es un estudio de casos y controles? Es así, tenemos una población de casos, una población de controles. A partir de esa población seleccionamos una muestra de casos y una muestra de controles. Y a partir de los casos y de los controles, evaluamos retrospectivamente el desenlace. De ahí que, como vimos en la transparencia, una de las transparencias donde hablábamos si la investigación parte de la exposición o parte de la enfermedad, ya estamos acá en este contexto. Si el- la investigación parte de la enfermedad, es decir, parte de identificar los casos y luego a sus controles, eso se va a llamar estudio de casos y controles. Todos los estudios de casos y controles parten de la enfermedad y a partir de ello investigan generalmente retrospectivamente los diferentes factores de riesgo que están relacionados con la ocurrencia del daño. Y así vamos a tener dentro de los casos el desenlace, quienes están expuestos y quienes no están expuestos, y en los controles también quienes están expuestos y quienes no están expuestos. Y se va a construir nuevamente esta famosa tablita de 2x2. Recuerden que cuando nosotros hacemos estudio de casos y controles, vamos a partir identificando el número de casos y el número de controles. Por eso acá aparece este concepto que dice que son marginales fijos. 50 casos, 50 controles. Cuando investiguemos respecto a los factores de riesgo, estos van a variar. Por lo tanto, se llaman aquellos marginales que fluctúan aleatoriamente. Entonces, los que fluctúan aleatoriamente son A más B, C más D. A más C y B más D son marginales fijos, llamados también n sub i, n sub 0, m sub i o m sub 0. Objetivo, miren cuál es el objetivo fundamental, investigar factores causales de enfermedad. Entonces, en resumen, los estudios, casos y controles son de utilidad para investigar múltiples factores de riesgo. Miren, múltiples factores de riesgo. Se parte de la enfermedad y se estudian múltiples factores de riesgo. Es retrospectivo, ya le dijimos, tenemos un grupo de enfermos que los comparamos con un grupo de no enfermos y luego vemos cómo se comporta la exposición en los casos y cómo se comporta la exposición en los controles.
Ventajas: puede realizarse también rápidamente, relativamente barato. Miren lo que dice acá, es óptimo para la evaluación de enfermedades raras. Entonces ahí viene un dilema, dice, a veces decimos, ¿en qué, profesor, estoy haciendo, mi estudio es, quiero ver, determinar cuáles son los factores que están relacionados con tuberculosis. Eh, ¿Voy a hacer un estudio transversal o voy a hacer un estudio caso control? Entonces, ahí la clave es de que ustedes sepan este concepto de acá. Si la enfermedad es rara, es recomendable que se haga un estudio de casos y controles y no un estudio transversal. Entonces, es importante saber que esta este diseño de casos y controles es óptimo para la evaluación de enfermedades raras. Pues, si esta es una enfermedad rara y yo quiero estudiar factores de riesgo relacionados con una enfermedad, el diseño que debería de seleccionar es un diseño de casos y controles. La otra condición también que deben de tener en cuenta es que este tipo de diseños es idóneo para el estudio de enfermedades que tienen periodo largo de latencia. No se les va a ocurrir en una enfermedad que tiene un periodo largo de latencia, utilizar un estudio de cohorte, por ejemplo, ¿no? Entonces ya vamos viendo cosas fundamentales. Una de rápida ejecución, no es caro, óptimo si se trata de una enfermedad rara, y la otra que tenemos que aplicar cuando se trata de enfermedades que tienen un periodo de latencia largo. Desventajas: ineficiente para la evaluación de exposiciones. Miren lo que dice, exposiciones raras no es eficiente. La otra cosa que también deben de recordar es de que los estudios de casos y controles no permiten el cálculo de las tasas de incidencia de manera directa. También tienen mayor potencial de sesgo que los estudios de cohorte. Y dentro de esos sesgos, el sesgo de selección y el sesgo de memoria son aquellos sesgos más importantes. ¿Cómo se diseña el estudio? Primero, que los casos deben ser comparables. Para eso se tiene que hacer una definición de caso, muy claro, muy preciso. eh, ¿No? Y tenemos que usar consecuentemente criterios diagnósticos estrictos. A veces no es posible tener estas condiciones, entonces tenemos que definir ahí estos conceptos, pues, ¿no? Si va a ser un caso definitivo o vamos a considerar posible o vamos a considerar probable. ¿Qué es la clave entonces en el estudio de casos y controles? Definir qué va a ser un caso para ser incluido. La selección de casos puede hacerse en un establecimiento de salud, puede hacerse a nivel poblacional también, ¿no? Cada uno tiene ventajas y desventajas. Los controles, ese es el otro dato importante, que los controles, la selección de los controles es un aspecto crucial en el desarrollo de un estudio de casos y controles. Y si no hacemos una selección adecuada de los controles, estos van a ser una fuente importante y principal de la presencia de sesgo. Fuentes de obtención de los casos pueden ser historias clínicas, consultorios médicos, encuestas de morbilidad, protocolos de autopsia o certificados de defunción. Cada uno de ellos tiene ventajas y desventajas. Potenciales controles: pacientes hospitalizados, grupos especiales, personas seleccionadas de la población general. Pacientes hospitalizados tiene ventajas, ¿no? Podemos seleccionar el mismo hospital que los casos, pero que padecen una enfermedad diferente. O sea, tengo los casos que he seleccionado y voy a seleccionar los controles, que son personas que no tienen la enfermedad de mis casos, pero que han sido atendidos en el mismo hospital. Ventajas: fácilmente los identificamos, disponibles en número suficiente. Además, es más probable que estén más conscientes en cuanto a exposiciones recientes. Es más probable que se muestren más cooperativos y es más probable que tengan características similares, como la situación socioeconómica, que en circunstancias se convierte en un factor confusor. Entonces, esa es la ventaja que tiene si yo selecciono un caso, perdón, un control, de donde seleccioné el caso.
Desventajas. El problema es que las personas hospitalizadas están enfermas y por lo tanto es posible que no sean representativas de toda la población. Y la otra condición es que las personas hospitalizadas podrían padecer una enfermedad relacionada con la exposición en cuestión. Entonces dice, estoy estudiando el hábito de fumar en cáncer de pulmón y de repente seleccioné a un grupo de personas como controles cuya enfermedad está relacionada con la exposición también. Entonces ahí voy a tener problemas. O la otra, de que seleccione a los controles cuya posibilidad por su condición de enfermedad nunca han estado expuestos al factor de riesgo. Entonces ahí voy a tener problemas, ya sea en sobreestimar o en subestimar la medida epidemiológica. También podemos seleccionar de la población en general, es decir, puerta por puerta, utilizando la nómina de registro de votantes. Ventajas son más comparables a los casos, pero las desventajas es primero que es muy caro, demanda mucho tiempo, es difícil entablar contacto con la gente sana y la gente sana no recuerda tan bien las exposiciones como la gente enferma, ¿no? Es otra fuente de controles, la población general, pero tiene sus desventajas. También los grupos especiales, amistades, parientes, vecinos, pueden ser controles. Ventajas son comparables a los casos. Entonces como son comparables, vamos a poder controlar las variables confusoras. Además, también es que son más cooperativos, pueden ofrecer un grado de control sobre los factores de confusión, que ya dijimos, edad, sexo, nivel socioeconómico, nivel educativo, ¿no? Desventajas pueden ser demasiado similares a los casos y entonces, si son muy similares a los casos, lo que va eh, condicionar que se subestime el efecto que estamos tratando de evaluar. También, esto es otra cosa a manera de recuerdo, ¿no? Cuando hacemos estudios transversales, el tamaño de la muestra la calculamos a través de la fórmula que ya ustedes conocen, n es igual a z cuadrado por p por q sobre d al cuadrado. Para el tamaño de la muestra de los estudios de cohorte no es así. Tenemos que considerar el nivel del valor de alfa, es decir, la significancia estadística, la potencia del estudio, el valor de beta, la proporción de expuestos a la variable independiente en el grupo control y el OR hipotético asociada con la exposición. Entonces, todos estos elementos debemos de tener en cuenta cuando hacemos el cálculo del tamaño de la muestra. También deben de recordar que hay estudios pareados y estudios no pareados. Los estudios no pareados no existe similitud entre las características de los casos y los controles, mientras que en los pareados sí, hay similitud. Y podemos hacer pareamiento por edad, por sexo. ¿Para qué hacemos el pareamiento? Para controlar las variables confusoras, ¿ya? Entonces, si nosotros hacemos un estudio de caso control pareado, lo que estamos controlando fundamentalmente son las variables confusoras. Es una técnica para el control de variables confusoras, el pareamiento. Lo que sí deben de recordar de que el análisis de los estudios caso control no pareado y pareado es diferente, ¿ya? Esto ya lo hemos visto con ustedes, caso control no pareado. El OR es igual a A por D sobre B por C, ya eso lo hemos visto. Pero esto es lo nuevo, caso control no pareado, ahí lo que vamos a tener son los controles expuestos y no expuestos y los casos expuestos y no expuestos. Y vamos a tener pares, pues, ¿no? Caso expuesto y control expuesto, que va a representar R. El caso expuesto y el control no expuesto, que es S. El caso no expuesto y el control expuesto, el caso no expuesto y el control no expuesto. Entonces, el OR se obtiene de dividir los discordantes, es decir, el caso expuesto y el control no expuesto, que es ese, dividido entre el caso no expuesto y el control expuesto. O sea, son los discordantes, S sobre T. Si es un estudio caso-control pareado, tenemos que calcular de esta manera el OR, la medida de la fuerza de asociación. Esto ya lo hemos revisado también, significancia estadística, intervalo de confianza, para el OR, y es así, ya, ahora sí, para que ahora recuerden, el intervalo de confianza para 95% es igual a E
que es la constante de Euler, elevada al logaritmo natural de la razón de nomios, más menos z, el valor de z, por el error estándar, el error estándar del OR es la raíz cuadrada de 1 sobre A, más 1 sobre B, más 1 sobre C, más 1 sobre D. Acá les traigo un ejemplo. Se investigan 1.131 casos de epilepsia y 1.137 controles con el fin de determinar la frecuencia de los siguientes factores de riesgo, presencia de epilepsia. Así son pues los estudios de casos y controles, ¿no? Se tienen un número de casos, un número de controles y queremos investigar una serie de factores de riesgo. Por eso les decía, los estudios de casos y controles nos permiten estudiar múltiples factores de riesgo. Y acá tenemos estos múltiples factores. Entonces, yo lo que les he traído es el ejemplo de madre epiléptica, ¿no? Tenemos los casos, 1.131, 1.137 controles. De los casos, 24 tenían madre epiléptica, 1.107 no tenían madre epiléptica, de los controles 5 tenían madre epiléptica y 1.132 madre no epiléptica, ¿no? Perdón, madre no epiléptica, sí. Hemos calculado el valor de chi cuadrado, esto también ya les explicamos. Chi cuadrado es 12.71, p valor menor de 0.05. Si este valor es de chi cuadrado de 12.75, entonces no es estadísticamente significativo y tenemos un valor de OR 490 con un intervalo de confianza que va de 1.86 a 12.91. Entonces esto, por ejemplo, ya ustedes tienen que interpretar y recordar. Les he querido graficar cómo se hace un estudio caso control pareado, ¿no? Entonces tenemos los casos y tenemos los no casos, casos y los controles. Y a ambos se les pregunta, ¿no? Dice, al pareado, esto es pareado, pues, ¿no? Pareado por la edad, por ejemplo, y sexo, 1 a 1, decimos, el pareado, el pareamiento de paciente 1 que tiene cáncer y no tiene cáncer, le preguntamos si fuma o no fuma. Y esto es lo que va a ir yendo a este cuadrito, a esta tabla de 2 por 2. Tenemos cáncer de pulmón que fuma y cáncer y no cáncer de pulmón que fuma. ¿Cuántos hay pareados? ¿Cuántos que fuman, fuman? Fuman, fuman, hay 2. Y eso es lo que hemos puesto acá, 2. Luego tenemos este otro color, que son no fuma, o sea, cáncer de pulmón no fuma y no cáncer de pulmón que fuma. Es decir, el discordante, ahí tenemos 2 también. Luego tenemos el cáncer de pulmón que fuma y el no cáncer de pulmón que no fuma, discordante. Y ahí tenemos 1, 2, 3, 4 plomitos. Y luego tenemos el cáncer de pulmón que no fuma con el no cáncer de pulmón que no fuma, que son 4. En estas circunstancias, el cálculo del OR ya no es A por D sobre B por C. El cálculo del OR, como es un estudio, caso, control pareado, son los discordantes. 4 entre 2 nos da 2. El intervalo de confianza sale 0.29 a 22.11. Entonces ya también ustedes esto deben estar sabiendo interpretar. Acá tenemos otro estudio en brote de Shigella, caso control pareado, y lo que obtenemos es que el OR es de 16 con un intervalo de confianza de 3.87 a 66.76. Estos datos vayan recordando. En realidad no hay mucho que recordar porque recién hemos dado el examen, se les ha explicado. Entonces lo que tienen que hacer es interpretar cada uno de estos resultados que ya tienen como conocimientos previos. Y como les mencionamos en la clase anterior, les dijimos que es importante de que ustedes tengan en consideración toda esta información que hemos trabajado. Hay variantes, caso corte, caso control anidado, caso caso. Caso corte, el caso corte se hace en una corte fija. Cuando ustedes tienen una corte fija, lo que van a hacer es un estudio, se puede hacer un estudio caso corte. Ahora, hay el estudio caso control anidado, así como se denomina caso control anidado. Estos casos control anidado se hace en el contexto de una cohorte dinámica. Y esto también ya lo hemos mencionado, ¿no? Cohorte fija es aquella cohorte donde todos inician al mismo tiempo el seguimiento, mientras la cohorte dinámica es una cohorte donde a lo largo del proceso de investigación de la corte van ingresando
individuos o se van incorporando individuos en esta corte. Es una corte dinámica. Y luego tenemos la otra variante de los estudios caso-control, que es estudio caso-caso, que es comparación. El paciente, la persona que se convirtió caso, qué características tenía antes de que sea caso, es decir, era su control. Ese es el famoso caso-caso. Comparación entre el mismo individuo. Acá les decíamos que en los estudios de casos y controles tenemos los famosos sesgos y los confusores, ¿no? Hay sesgo de selección, sesgo de información y hay confusores. Acá les traigo un ejemplo de cómo hipotéticamente podríamos encontrar que si no seleccionamos adecuadamente nuestros controles, podríamos reducir falsamente el cálculo del OR o aumentar falsamente. Si hipotéticamente yo diría de que hay asociación entre el consumo de antiinflamatorios y cáncer de colon o recto, y yo selecciono como controles a pacientes admitidos por artritis, lo más probable es de que reduzca falsamente el efecto estimado. ¿Por qué? Porque estos pacientes con artritis, que es el grupo control, van a tener un alto grado de exposición a antiinflamatorios por el mismo hecho de tener artritis. ¿Y esto qué va a hacer? Va a hacer que yo reduzca falsamente el valor del OR. O sea, no es que el OR sea bajo, sino que como seleccioné controles que tenían la exposición por la condición de su enfermedad, mi resultado va a reducir, va a obtenerse un OR bajo, pero un OR bajo falso. ¿Por qué? Por la condición de mis controles. En cambio, si yo quiero buscar si existe esta asociación y mis controles son pacientes admitidos por úlcera péptica, estos pacientes con úlcera péptica por su misma enfermedad van a tener una baja exposición a los antiinflamatorios. Consecuentemente, voy a encontrar un OR alto y voy a aumentar falsamente el efecto estimado. Entonces acá, por ejemplo, estamos viendo la ocurrencia de un sesgo de selección. Por eso que les decía, cuando nosotros hacemos un estudio de casos y controles, la clave fundamental es que seleccionemos unos controles adecuados. Porque si seleccionamos controles inadecuados, podemos tener este famoso sesgo de selección y consecuentemente vamos a poder obtener ORs bajos sin serlos o ORs altos sin serlos. ¿Por qué? Porque nuestro grupo seleccionado o por la enfermedad que tiene o están expuestos al factor que estoy investigando o no están expuestos al factor que estoy investigando y consecuentemente se van a producir estos problemas de resultados falsamente bajos o falsamente altos como consecuencia del sesgo de selección. Luego también el otro tema de los diseños de casos y controles es el famoso sesgo de información. De ahí que se recomienda de que se tenga cuidado con esta condición, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que los casos recuerdan mejor la exposición a los factores de riesgo que los controles. ¿Por qué? Porque como tienen la enfermedad, tienen más claramente o ha impactado más en ellos la ocurrencia de alguna condición previa que condujo al hecho, ¿no? Entonces, nos puede llevar también a un sesgo de información. La otra condición también dentro del sesgo de información está el famoso sesgo de memoria. Por eso se recomienda también de que los casos, mejor dicho, los casos no tengan más de 6 meses de haber sufrido el daño para que no ocurra este sesgo de memoria. ¿Ya? Entonces, son los sesgos que pueden ocurrir. También los confusores, ya vamos a hablar de manera más amplia cada uno de estos sesgos, solo que les he querido mostrar en esta oportunidad cómo la elección adecuada de los controles, o mejor dicho, el punto clave en los estudios de casos y controles es la selección adecuada de los controles. Si no es así, ocurre lo que les estoy mostrando, ¿no? Que podemos tener ORs falsamente bajos, ORs falsamente altos,
dependiendo de qué controles estemos utilizando para los casos eh, seleccionados. Muy bien, eso es todo. Con esto ya estamos en la semana 10, ¿no? La próxima semana estamos completando todo lo que son diseños de investigación. Vamos a completar los estudios de cohorte y luego los estudios experimentales. Y con eso cerramos el capítulo de lo que son diseños de investigación. Entonces, como resumen, decirles nuevamente de que los diseños responden al problema de investigación y consecuentemente a la hipótesis. En segundo lugar, decirles de que hay diseños descriptivos y diseños analíticos. Decimos que un diseño es analítico cuando tiene inmerso un grupo de comparación. Cuando hay un grupo de comparación, decimos que se trata de un diseño analítico. Tercer aspecto a considerar, los diseños descriptivos responden a las preguntas cuándo, dónde, quién, cuándo y dónde, mientras que los estudios analíticos responden a la pregunta por qué. Otra consideración a tener en cuenta es de que si hay manipulación de la variable, ya no hablamos de estudios observacionales, sino hablamos de estudios experimentales. En recomendación, revisen todo lo que hemos tratado en las semanas anteriores, previo al examen, referido a estas famosas medidas de prevalencia, que ya les dije que los estudios transversales se correlacionan con la medida epidemiológica llamada prevalencia. Cómo se calcula, eso ya lo hemos conversado, entonces recuerden también esos aspectos. También retomen el tema de las medidas de fuerza de asociación, OR y RR. En esta oportunidad, a propósito de los estudios transversales, hemos introducido un concepto nuevo, yo les diría, que es el cálculo de la prevalencia total, prevalencia en expuestos y prevalencia en no expuestos. Entonces, en un estudio transversal comparativo podemos calcular prevalencia en expuestos, prevalencia en no expuestos y prevalencia total. Podemos calcular la razón de prevalencias, que es una medida de la fuerza de asociación en estudios transversales y que son de utilidad cuando, o las podemos utilizar cuando la prevalencia es baja. La otra medida de la fuerza de asociación, que sí la hemos tratado anteriormente, ha sido el OR, y ese OR, recuerden lo que ya les hemos enseñado, cómo es que se eh, interpreta y qué significan los famosos intervalos de confianza. La otra cosa nueva que les hemos enseñado es el tema de los estudios de caso control pareados, y ya les hemos dicho que el pareamiento es una técnica que nos permite controlar los confusores. Y el pareamiento quiere decir lo siguiente, quiere decir que si yo tengo un caso que es varón, mi control tiene que ser varón. Si yo tengo un caso que es de nivel socioeconómico medio, mi control tiene que tener nivel socioeconómico medio. Si mi caso tiene 15 años, mi control tiene que tener más o menos esa edad, entre 12 y 18 años, ¿no? A eso se llama el pareamiento o emparejamiento. Eso permite controlar las variables confusoras. Listo. Con esto damos por terminada nuestra actividad. Les agradezco su participación. Ya nos estaremos viendo en la parte presencial y si tienen alguna duda en ese contexto, estamos en la disposición de poder responderles. Muy bien. Buenas Tengo noches. una duda, doctor. A ver, sí, sí, ¿Cómo adelante, adelante. toman la lista? Porque la anterior clase también fue igual, pero nunca me dijeron cómo tomar la lista. Ah, la lista, ¿qué lista? A ver, ¿qué lista Es que quieres tú? normalmente en clase siempre pide una hojita para anotar la Ah, lista de ya. asistencia. A ver, un ratito. Ahora les contesto. Ahí ustedes dicen cómo el profesor controla. ¿Quieren saber cómo controla el profesor? Ya, un momentito, espérate, ahorita conversamos. Mira, ¿cómo se llama esto? A ver, vamos a ver. Ya. Me hablaba el delegado, ¿no? ¿Sí? ¿Quién me comentaba? No soy el delegado, no soy el delegado. Soy un alumno Ya. cualquiera. Ah, está bien, perfecto, está bien tu interés. Eres un alumno importante para nosotros. Ya, ¿sabes qué? Miren, el Zoom tiene un sistema donde el que ingresa y permanece en el curso, en la clase, tiene asistencia. Entonces yo después que termina esto, bajo la lista y yo sé quiénes han asistido.
y sé el tiempo que han estado. Por ejemplo, hoy día solo han estado 70 y tantos estudiantes y ellos van a aparecer. Así es como tomo lista, no los llamo uno por uno. ¿Está bien? ¿Contestada la pregunta? Sí, gracias. Ok, listo. Muy bien, Luis Enrique. Cuídense. Cualquier cosita, estamos conversando el día de la clase. Hasta Buenas luego, noches. doctor. Muchas Nos gracias, vemos. doctor. Hasta Chao, luego. cuídense. Doctor. Hasta luego, doctor. Cuídense, jóvenes Luego. estudiantes. Nos vemos.